Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier golpe. Y durante mi infancia aprendí a reconocer cada tipo de silencio que precedía la tormenta en nuestra casa. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es Ana Gutiérrez con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Cholula, aquí en Puebla, México. Una tierra donde las mujeres mexicanas enfrentamos desafíos enormes en nuestras familias, pero donde también aprendemos que el valor se forja en los momentos más oscuros. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez fueron testigos silenciosos de una violencia que marcó toda su vida? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también crecieron escuchando gritos que preferirían olvidar. Formamos una gran familia aquí. Nací en 1955, en una pequeña vivienda de ladrillo sin revocar, pintada de cal blanca, con bugambilias trepando las paredes que parecían querer esconder nuestros secretos. Mi padre Aurelio trabajaba como motorista de autobús, llegando cada noche con el olor a diésel y alcohol impregnado en su ropa. Mi madre Esperanza era costurera, sus manos siempre ocupadas con tela e hilo, tratando de remendar no solo la ropa, sino también su espíritu quebrado. Estuve casada con Carlos Ramírez durante 30 años, hasta que su traición con una mujer más joven destruyó todo lo que habíamos construido. Él era carpintero, y ahora que estoy divorciada, paso mis días jugando dominó en el parque, encontrando paz en los números que nunca mienten como las personas. Mi hermano menor, Roberto, 2 años más chico que yo, se convertía en estatua de sal cada vez que comenzaban los gritos. Mi hermana mayor, Carmen, que tenía apenas 12 años cuando yo nací, intentaba protegernos, llevándonos al cuarto del fondo cuando los puñetazos empezaban a sonar contra la carne de nuestra madre. Estaba también mi tía Soledad, hermana de mi madre, que venía algunas tardes y fingía no ver los moretones frescos, hablando de recetas de cocina mientras el miedo flotaba en el aire como incienso amargo. Mi abuela materna Refugio, que vivía en la casa de al lado, cerraba sus ventanas cuando las voces de mi padre se alzaban, como si el silencio pudiera borrar la violencia. Y estaba don Macario, nuestro vecino de enfrente, que conocía perfectamente lo que pasaba entre nuestras paredes, pero nunca movió un dedo para ayudarnos. Todos ellos formaban el círculo de complicidad que permitía que cada noche, cuando las campanadas de la iglesia marcaban las 9, yo me escondiera debajo de mi cama esperando que esta vez los golpes no fueran tan fuertes, que esta vez mi madre no gritara tanto, que esta vez mi padre no se convirtiera en el monstruo que me enseñó a odiar con cada fibra de mi ser. Desde mi casa en Cholula, donde las paredes de cal blanca han sido testigos de demasiados secretos, ahora que tengo 70 años puedo contar la verdad que me ha carcomido el alma durante toda mi vida. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 9:30, comenzaba el ritual que yo había aprendido a temer más que a la muerte misma. El sonido de las llaves de Aurelio contra la puerta de metal siempre llegaba acompañado del olor acre del pulque barato que se pegaba a su ropa como una segunda piel. Roberto, mi hermano, se hacía el dormido en su catre, mientras que Carmen, mi hermana, se cubría la cabeza con la almohada raída que compartíamos. Pero yo no podía cerrar los ojos, porque sabía que lo que vendría después sería peor que cualquier pesadilla. Los primeros minutos eran de silencio tenso, cuando mi madre trataba de mantener la paz sirviendo la cena fría que había guardado desde las 6. Pero Aurelio siempre encontraba algún pretexto, que la comida estaba fría, que no había suficiente dinero para el día siguiente, que ella lo había mirado mal cuando llegó.
Cualquier cosa servía para justificar lo que todos sabíamos que pasaría. Entonces comenzaban los golpes sordos contra la pared que separaba su cuarto del nuestro, el sonido del cuerpo de mi madre chocando contra la madera, seguido de su llanto ahogado que trataba de contener para no despertarnos. Pero yo ya estaba despierta, acurrucada en el rincón más oscuro debajo de mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que Aurelio lo escucharía desde el otro cuarto. Cada noche era igual. Los gritos de él reprochándole cosas que no tenían sentido, los golpes cada vez más fuertes, el llanto de mi madre que se volvía más desesperado, y yo, inmóvil en mi escondite, sintiendo cómo el odio hacia mi padre crecía como una planta venenosa en mi pecho, alimentándose de cada lágrima que no podía derramar, de cada grito que no podía dar. En esas horas eternas de terror, aprendí que el silencio podía ser tan ensordecedor como los gritos, y que el miedo tenía un sabor amargo que se quedaba pegado en la garganta durante días. Fue en esa rutina de terror donde comencé a conocer realmente a las personas que habitaban mi mundo. Mi madre, Esperanza, era una mujer menuda pero de manos firmes, siempre inclinada sobre su máquina de coser, creando vestidos para las señoras del barrio. El sonido metálico y repetitivo de su trabajo se convertía en mi canción de cuna durante las tardes, cuando aún no había llegado el momento de esconderse. La veía trabajar con una concentración que ahora entiendo era su escape. Sus dedos se movían con precisión entre las telas, creando belleza mientras su rostro llevaba marcas que ningún maquillaje podía ocultar completamente. El olor a almidón y el tacto suave de los hilos de colores me tranquilizaban, pero también me recordaban que necesitaba trabajar tanto, porque los pesos que Aurelio se gastaba en alcohol nunca alcanzaban para la comida. Carmen, mi hermana mayor, tenía apenas 14 años, pero ya cargaba con la responsabilidad de cuidarnos. Sus ojos oscuros siempre estaban alerta, como los de un animal que sabe que el peligro acecha. Cuando escuchaba los primeros signos del regreso de nuestro padre, el arrastrar de pies por el pasillo, el murmullo incoherente de sus palabras, inmediatamente nos tomaba a Roberto y a mí de la mano. «Vamos al cuarto del fondo», susurraba con urgencia, y nosotros obedecíamos sin hacer preguntas. Ese cuarto se convirtió en nuestro refugio, un espacio pequeño que olía a naftalina y polvo, donde Carmen nos abrazaba mientras los gritos comenzaban en la sala. Roberto, mi hermano menor, temblaba contra mi pecho, y yo trataba de ser fuerte por él, aunque mis propias piernas se sacudían de miedo. Aurelio era más que un padre alcohólico. Era el monstruo que definía cada hora de nuestras vidas. Su presencia llenaba la casa incluso cuando no estaba, porque sabíamos que regresaría. El sonido de sus llaves en la puerta principal nos hacía correr automáticamente. El eco de su voz nos paralizaba, y el silencio que seguía después de sus arrebatos era tan pesado que parecía aplastar el aire que respirábamos. Lo más doloroso era darme cuenta de que todos en esa casa estábamos unidos por el mismo terror, atrapados en una complicidad silenciosa que nos obligaba a fingir normalidad al día siguiente. En esos momentos de desesperanza total, comencé a comprender algo que cambiaría mi vida para siempre, que la lucha de mi madre era también mi propia lucha. En Cholula, donde las campanas de las iglesias marcan el ritmo de la vida, crecí respirando el aire espeso de tradiciones que parecían escritas en piedra. Aquí, en este rincón de Puebla donde cada calle susurra historias de generaciones pasadas, las mujeres aprendemos desde pequeñas que el sufrimiento es nuestro destino y el silencio nuestra virtud. Mi madre se levantaba antes del amanecer, cuando el frío aún mordía los huesos y la neblina cubría los cerros. La escuchaba arrastrando sus pies descalzos por el piso de tierra, preparando las tortillas que vendería en el mercado. Sus manos, siempre agrietadas por el trabajo y marcadas por los golpes de la noche anterior, amasaban con una desesperación que yo percibía, incluso desde mi petate en el rincón más oscuro de nuestra casa de adobe. El olor a comal caliente se mezclaba con el tufo agrio del pulque que Aurelio había derramado en su borrachera. Ese aroma nauseabundo impregnaba nuestras paredes de barro, nuestras pocas pertenencias, nuestras ropas remendadas. Era el perfume de nuestra pobreza, el recordatorio constante de que vivíamos atrapadas en un círculo vicioso,
donde el dinero que mi madre ganaba con tanto esfuerzo terminaba siempre en la cantina. En las calles empedradas de Cholula, los hombres se reunían en las esquinas y hablaban de política mientras las mujeres cargábamos cubetas de agua desde el pozo comunal. La mujer que aguanta es la que vale, decían las comadres cuando pasaba junto a ellas, con sus rebozos negros y sus miradas cómplices. El hombre es el que manda, así lo quiso Dios. Repetían como una letanía que justificaba cada moretón, cada lágrima derramada en secreto. Yo escuchaba esas palabras mientras ayudaba a mi madre a cargar los costales de maíz, viendo cómo sus ojos se apagaban un poco más cada día. En la iglesia de la Virgen de los Remedios, donde íbamos a rezar los domingos, el padre nos hablaba de resignación y obediencia. «Ofreced vuestros sufrimientos al Señor», decía desde el púlpito, y las mujeres asentíamos con la cabeza gacha, como si fuéramos culpables de provocar nuestra propia desgracia. Pero yo, escondida detrás de las faldas de mi madre, comenzaba a sentir una rebeldía que crecía como hierba mala entre las piedras. Los silencios se volvían cada vez más evidentes, como un presagio del dolor que vendría. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier golpe, y durante mi infancia aprendí a reconocer cada tipo de silencio que precedía la tormenta en nuestra casa. Hola, mis queridos. Aquí es Ana Gutiérrez con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Cholula, aquí en Puebla, México. Una tierra donde las mujeres mexicanas enfrentamos desafíos enormes en nuestras familias, pero donde también aprendemos que el valor se forja en los momentos más oscuros. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez fueron testigos silenciosos de una violencia que marcó toda su vida? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también crecieron escuchando gritos que preferirían olvidar. Formamos una gran familia aquí. Nací en 1955, en una pequeña vivienda de ladrillo sin revocar, pintada de cal blanca, con bugambilias trepando las paredes que parecían querer esconder nuestros secretos. Mi padre Aurelio trabajaba como motorista de autobús, llegando cada noche con el olor a diésel y alcohol impregnado en su ropa. Mi madre Esperanza era costurera, sus manos siempre ocupadas con tela e hilo, tratando de remendar no solo la ropa, sino también su espíritu quebrado. Estuve casada con Carlos Ramírez durante 30 años, hasta que su traición con una mujer más joven destruyó todo lo que habíamos construido. Él era carpintero, y ahora que estoy divorciada, paso mis días jugando dominó en el parque, encontrando paz en los números que nunca mienten como las personas. Mi hermano menor, Roberto, 2 años más chico que yo, se convertía en estatua de sal cada vez que comenzaban los gritos. Mi hermana mayor, Carmen, que tenía apenas 12 años cuando yo nací, intentaba protegernos, llevándonos al cuarto del fondo cuando los puñetazos empezaban a sonar contra la carne de nuestra madre. Estaba también mi tía Soledad, hermana de mi madre, que venía algunas tardes y fingía no ver los moretones frescos, hablando de recetas de cocina mientras el miedo flotaba en el aire como incienso amargo. Mi abuela materna Refugio, que vivía en la casa de al lado, cerraba sus ventanas cuando las voces de mi padre se alzaban, como si el silencio pudiera borrar la violencia. Y estaba don Macario, nuestro vecino de enfrente, que conocía perfectamente lo que pasaba entre nuestras paredes, pero nunca movió un dedo para ayudarnos. Todos ellos formaban el círculo de complicidad que permitía que cada noche, cuando las campanadas de la iglesia marcaban las 9, yo me escondiera debajo de mi cama esperando que esta vez los golpes no fueran tan fuertes, que esta vez mi madre no gritara tanto, que esta vez mi padre no se convirtiera en el monstruo que me enseñó a odiar con cada fibra de mi ser. Desde mi casa en Cholula, donde las paredes de cal blanca han sido testigos de demasiados secretos, ahora que tengo 70 años puedo contar la verdad que me ha carcomido el alma durante toda mi vida. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 9:30, comenzaba el ritual que yo había aprendido a temer más que a la muerte misma. El sonido de las llaves de Aurelio contra la puerta de metal siempre llegaba acompañado del olor acre del pulque barato que se pegaba a su ropa como una segunda piel. Roberto, mi hermano, se hacía el dormido en su catre,
mientras que Carmen, mi hermana, se cubría la cabeza con la almohada raída que compartíamos. Pero yo no podía cerrar los ojos, porque sabía que lo que vendría después sería peor que cualquier pesadilla. Los primeros minutos eran de silencio tenso, cuando mi madre trataba de mantener la paz sirviendo la cena fría que había guardado desde las 6. Pero Aurelio siempre encontraba algún pretexto. Que la comida estaba fría, que no había suficiente dinero para el día siguiente, que ella lo había mirado mal cuando llegó. Cualquier cosa servía para justificar lo que todos sabíamos que pasaría. Entonces comenzaban los golpes sordos contra la pared que separaba su cuarto del nuestro, el sonido del cuerpo de mi madre chocando contra la madera, seguido de su llanto ahogado que trataba de contener para no despertarnos. Pero yo ya estaba despierta, acurrucada en el rincón más oscuro debajo de mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que Aurelio lo escucharía desde el otro cuarto. Cada noche era igual. Los gritos de él reprochándole cosas que no tenían sentido, los golpes cada vez más fuertes, el llanto de mi madre que se volvía más desesperado, y yo, inmóvil en mi escondite, sintiendo cómo el odio hacia mi padre crecía como una planta venenosa en mi pecho, alimentándose de cada lágrima que no podía derramar, de cada grito que no podía dar. En esas horas eternas de terror, aprendí que el silencio podía ser tan ensordecedor como los gritos, y que el miedo tenía un sabor amargo que se quedaba pegado en la garganta durante días. Fue en esa rutina de terror donde comencé a conocer realmente a las personas que habitaban mi mundo. Mi madre, Esperanza, era una mujer menuda pero de manos firmes, siempre inclinada sobre su máquina de coser, creando vestidos para las señoras del barrio. El sonido metálico y repetitivo de su trabajo se convertía en mi canción de cuna durante las tardes, cuando aún no había llegado el momento de esconderse. La veía trabajar con una concentración que ahora entiendo era su escape. Sus dedos se movían con precisión entre las telas, creando belleza mientras su rostro llevaba marcas que ningún maquillaje podía ocultar completamente. El olor a almidón y el tacto suave de los hilos de colores me tranquilizaban, pero también me recordaban que necesitaba trabajar tanto, porque los pesos que Aurelio se gastaba en alcohol nunca alcanzaban para la comida. Carmen, mi hermana mayor, tenía apenas 14 años, pero ya cargaba con la responsabilidad de cuidarnos. Sus ojos oscuros siempre estaban alerta, como los de un animal que sabe que el peligro acecha. Cuando escuchaba los primeros signos del regreso de nuestro padre, el arrastrar de pies por el pasillo, el murmullo incoherente de sus palabras, inmediatamente nos tomaba a Roberto y a mí de la mano. «Vamos al cuarto del fondo», susurraba con urgencia, y nosotros obedecíamos sin hacer preguntas. Ese cuarto se convirtió en nuestro refugio, un espacio pequeño que olía a naftalina y polvo, donde Carmen nos abrazaba mientras los gritos comenzaban en la sala. Roberto, mi hermano menor, temblaba contra mi pecho, y yo trataba de ser fuerte por él, aunque mis propias piernas se sacudían de miedo. Aurelio era más que un padre alcohólico. Era el monstruo que definía cada hora de nuestras vidas. Su presencia llenaba la casa incluso cuando no estaba, porque sabíamos que regresaría. El sonido de sus llaves en la puerta principal nos hacía correr automáticamente. El eco de su voz nos paralizaba, y el silencio que seguía después de sus arrebatos era tan pesado que parecía aplastar el aire que respirábamos. Lo más doloroso era darme cuenta de que todos en esa casa estábamos unidos por el mismo terror, atrapados en una complicidad silenciosa que nos obligaba a fingir normalidad al día siguiente. En esos momentos de desesperanza total, comencé a comprender algo que cambiaría mi vida para siempre, que la lucha de mi madre era también mi propia lucha. En Cholula, donde las campanas de las iglesias marcan el ritmo de la vida, crecí respirando el aire espeso de tradiciones que parecían escritas en piedra. Aquí, en este rincón de Puebla donde cada calle susurra historias de generaciones pasadas, las mujeres aprendemos desde pequeñas que el sufrimiento es nuestro destino y el silencio nuestra virtud. Mi madre se levantaba antes del amanecer, cuando el frío aún mordía los huesos y la neblina cubría los cerros. La escuchaba arrastrando sus pies descalzos por el piso de tierra, preparando las tortillas que vendería en el mercado. Sus manos,
siempre agrietadas por el trabajo y marcadas por los golpes de la noche anterior, amasaban con una desesperación que yo percibía, incluso desde mi petate en el rincón más oscuro de nuestra casa de adobe. El olor a comal caliente se mezclaba con el tufo agrio del pulque que Aurelio había derramado en su borrachera. Ese aroma nauseabundo impregnaba nuestras paredes de barro, nuestras pocas pertenencias, nuestras ropas remendadas. Era el perfume de nuestra pobreza, el recordatorio constante de que vivíamos atrapadas en un círculo vicioso, donde el dinero que mi madre ganaba con tanto esfuerzo terminaba siempre en la cantina. En las calles empedradas de Cholula, los hombres se reunían en las esquinas y hablaban de política mientras las mujeres cargábamos cubetas de agua desde el pozo comunal. La mujer que aguanta es la que vale, decían las comadres cuando pasaba junto a ellas, con sus rebozos negros y sus miradas cómplices. El hombre es el que manda, así lo quiso Dios. Repetían como una letanía que justificaba cada moretón, cada lágrima derramada en secreto. Yo escuchaba esas palabras mientras ayudaba a mi madre a cargar los costales de maíz, viendo cómo sus ojos se apagaban un poco más cada día. En la iglesia de la Virgen de los Remedios, donde íbamos a rezar los domingos, el padre nos hablaba de resignación y obediencia. «Ofreced vuestros sufrimientos al Señor», decía desde el púlpito, y las mujeres asentíamos con la cabeza gacha, como si fuéramos culpables de provocar nuestra propia desgracia. Pero yo, escondida detrás de las faldas de mi madre, comenzaba a sentir una rebeldía que crecía como hierba mala entre las piedras. Los silencios se volvían cada vez más evidentes, como un presagio del dolor que vendría. Esa posibilidad de cambio que comenzaba a germinar en mi mente me llenó de una energía extraña, como si después de 70 años hubiera encontrado una razón para levantarme cada mañana que fuera más allá de la rutina vacía. Por primera vez desde que tenía memoria, no me desperté pensando en las lágrimas silenciosas de mi madre o en los puños cerrados de Aurelio. Me desperté pensando en las mujeres valientes que habían logrado romper cadenas similares a las nuestras. Comencé a buscar más testimonios, más historias. En la biblioteca de Cholula, entre libros empolvados, encontré relatos de mujeres que habían enfrentado la violencia doméstica en épocas donde hablar de ello era impensable. Sus palabras resonaban con una fuerza que jamás había experimentado. El miedo se alimenta del silencio. Leía en una página amarillenta y sentía como si esas palabras hubieran sido escritas especialmente para mí. Don Macario notó el cambio en mis caminatas matutinas. Ya no era la mujer encorvada que arrastraba décadas de secretos. Ahora caminaba erguida, observando el mundo con ojos que parecían haber recuperado la capacidad de ver más allá del dolor. El aroma de las bugambilias en su jardín ya no me recordaba únicamente las noches de terror, sino también la resistencia de mi madre, que a pesar de todo, nunca dejó de cuidar sus plantas. Mi perspectiva sobre Roberto y Carmen también comenzó a transformarse. Durante años los había visto como víctimas indefensas, igual que yo, pero ahora comprendía que cada uno de nosotros había desarrollado mecanismos de supervivencia diferentes. Roberto, con su aparente indiferencia, quizás había construido un muro emocional para protegerse. Carmen, con su distancia, tal vez había elegido el olvido como refugio. Empecé a entender que el daño de Aurelio se había extendido como raíces venenosas a través de toda nuestra familia, afectando no solo nuestras infancias, sino nuestras formas de relacionarnos, de amar, de confiar. Pero también descubrí algo revolucionario. Ese daño no tenía que ser permanente. Otras mujeres habían logrado sanarlo, transformarlo, convertirlo en fuerza. Una tarde, mientras hojeaba otro testimonio en la biblioteca, una frase me detuvo completamente. La verdad tiene muchas caras, y en cada familia existe más de una versión de los hechos. El libro se me resbaló de las manos al comprender que quizás había aspectos de nuestra historia familiar que yo desconocía por completo. Esas palabras de Carmen resonaron en mi mente durante días. No podía dejar de pensar en cómo había descrito esa sensación de estar paralizada, de convertirse en una sombra dentro de su propia casa. Era exactamente lo que yo había sentido tantas noches, escondida detrás de la puerta de mi cuarto, escuchando los gritos y los golpes que llegaban desde la sala,
Fue durante una de esas tardes en el mercado cuando me encontré con doña Esperanza, una vecina que siempre había sido muy reservada. Mientras escogíamos jitomates, la escuché murmurar algo sobre esos hombres que se creen dueños de todo. Sus manos temblaban ligeramente al sostener las verduras. «¿Disculpe?», le pregunté con suavidad. Me miró con ojos cansados como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años. «Ay, mija, es que a veces una se pregunta cómo pudimos aguantar tanto tiempo en silencio». No necesitaba preguntar más. Había algo en su mirada, una tristeza profunda que reconocí inmediatamente. Era la misma que veía reflejada en el espejo cada mañana desde que tengo memoria. «Mi papá también bebía», susurré, sintiendo cómo las palabras salían solas de mi boca. «Y cuando bebía, se volvía un demonio», completó ella, asintiendo con comprensión. «El mío igual. Llegaba oliendo a pulque y a rabia acumulada. Mi mamá nunca se defendió, nunca gritó de vuelta. Solo recibía los golpes como si se los mereciera». El nudo en mi garganta se intensificó. Había algo extrañamente reconfortante en escuchar que alguien más había vivido esas noches de terror, aunque al mismo tiempo me doliera saber que otros niños habían pasado por lo mismo que yo. «¿Y usted dónde se escondía?», le pregunté. «En el patio, detrás del lavadero. Ahí me quedaba hasta que se quedaba dormido», respondió con una sonrisa amarga. 20 años haciéndome invisible en mi propia casa. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en todas esas mujeres que habían guardado silencio, que habían aprendido a desaparecer cuando la violencia llegaba a casa. Me di cuenta de que mi historia no era única, sino parte de un eco que había resonado por generaciones en muchos hogares de Cholula. Esa sensación de reconocimiento me persiguió durante días enteros. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi madre joven, de apenas 25 años, con esa expresión que ahora entendía no era de resignación, sino de terror silencioso. El aroma del café matutino me traía recuerdos de aquellas mañanas después de las golpizas, cuando ella preparaba el desayuno con las manos temblorosas y yo fingía no ver los moretones que ocultaba bajo el maquillaje. Una tarde, mientras ordenaba las cosas de mi madre en el armario de su habitación, encontré una pequeña libreta escondida entre las páginas de su libro de oraciones. Con los dedos temblorosos, comencé a leer sus palabras escritas con letra temblorosa. Anoche fue peor. Aurelio llegó más borracho que nunca. Ana estaba despierta. Lo sé porque la escuché llorar en su cuarto después. No puedo seguir así, pero tampoco puedo irme. ¿A dónde iríamos? Él me ha dicho 1000 veces que nos encontraría. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas amarillentas. Mi madre había documentado cada golpe, cada amenaza, cada noche de terror. Había registrado mis llantos, mis pesadillas, mi miedo constante. «Mi niña no habla en el colegio», escribía en una entrada. «La maestra dice que es muy callada. No sabe que en casa aprendió que hacer ruido significa peligro». Página tras página, descubrí la verdad que había permanecido oculta durante décadas. Mi madre no era sumisa por naturaleza. Era una mujer aterrorizada que protegía a su hija de la única manera que sabía. «Si me voy, él la lastimará a ella para castigarme», decía otra entrada. «Si me quedo, al menos puedo absorber su ira antes de que llegue hasta Ana». El sonido del viento contra las ventanas de mi casa, en Cholula, me devolvió al presente. Cerré la libreta contra mi pecho, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior como dos corrientes de agua helada. Todo este tiempo había juzgado a mi madre por no defendernos, sin saber que cada día tomaba la terrible decisión de sacrificarse para protegerme. La comprensión llegó como un golpe directo al corazón. Los secretos no habían protegido a nadie, solo habían perpetuado el dolor, generación tras generación. Mi madre guardó silencio. Yo guardé silencio. Y ahora me enfrentaba a la desazón aplastante de todo lo que finalmente había aprendido. Pero yo no podía simplemente aceptar esa verdad tan cruda. No después de toda una vida construida sobre la ilusión de que, de alguna manera, había encontrado el modo de sobrevivir a aquellos años terribles. Me convencí de que tal vez estaba exagerando, que la memoria puede jugar trucos crueles cuando se envejece. ¿No sería posible que mi mente de 70 años estuviera mezclando recuerdos
creando conexiones donde no las había. Durante días enteros me aferré a esa esperanza desesperada. Cuando Roberto me visitaba y notaba mi silencio extraño, yo fingía que todo estaba bien. Cuando Carmen me llamaba por teléfono y su voz sonaba tan parecida a la de mi madre cuando suplicaba, yo cortaba la conversación abruptamente. No quería escuchar ecos del pasado en el presente. Me dediqué obsesivamente a las tareas domésticas, como si barrer cada rincón de mi casa pudiera borrar también los recuerdos que habían resurgido. Lavaba la misma ropa 2 veces, organizaba cajones que ya estaban ordenados, preparaba comidas que no tenía hambre de comer. El sonido de mis propios pasos en la casa me tranquilizaba porque ahogaba los otros sonidos que se habían despertado en mi memoria. Los golpes sordos contra la pared, los sollozos ahogados, el tintineo de botellas vacías, una tarde, mientras limpiaba obsesivamente el mismo espejo por 5ª vez, me detuve a observar mi reflejo. Los ojos que me devolvían la mirada eran exactamente los mismos que habían presenciado todo aquello desde mi escondite detrás de las cortinas. Las mismas manos que ahora sostenían el trapo habían temblado de terror durante tantas noches interminables. Cerré los ojos con fuerza, respiré profundo y me dije en voz alta: «Ana Gutiérrez, si no piensas en ello, no existe». Había funcionado durante décadas, ¿verdad? Había logrado casarme, tener hijos, vivir una vida relativamente normal. Carlos había sido carpintero, no alcohólico. Mis hijos nunca habían tenido que esconderse como yo lo hice. Había roto el ciclo, no era eso suficiente. Pero por las noches, cuando el silencio se volvía demasiado denso, los recuerdos regresaban con una claridad perturbadora. El olor a alcohol mezclado con el miedo, las súplicas de mi madre que yo fingía no escuchar desde mi cuarto, el sonido de mi propio corazón latiendo tan fuerte que temía que Aurelio lo oyera y viniera por mí también. La negación se desmorona cuando la realidad vuelve a golpearla. Esa rebelión que germinaba en mi interior se alimentaba del resentimiento acumulado durante tantas noches de terror, mientras Aurelio llegaba tambaleándose cada madrugada, arrastrando consigo el olor acre del pulque y la rabia que descargaba sobre mi madre. Yo permanecía inmóvil en mi pequeño catre, fingiendo dormir. Pero mi mente trabajaba incansablemente, tejiendo pensamientos que jamás había osado tener antes. Durante el día, cuando él se ausentaba para trabajar en el campo, la casa respiraba diferente. Mi madre se movía con más libertad, tarareaba melodías olvidadas mientras molía el maíz, y por momentos su rostro recuperaba esa dulzura que yo recordaba de años anteriores. Era en esos instantes de calma cuando comencé a preguntarme por qué teníamos que resignarnos a vivir así. «¿Por qué no nos vamos, mamá?», le susurré una tarde mientras cosíamos juntas bajo la débil luz que se filtraba por la ventana. Ella levantó la vista, sorprendida por mi pregunta, y en sus ojos vi el mismo miedo que yo cargaba. «¿A dónde íbamos a ir, mijita? No tenemos nada más que esta casa». Sus palabras se clavaron en mi pecho como espinas. Tenía razón. Éramos mujeres sin recursos, sin familia que nos apoyara, sin dinero guardado para escapar. Aurelio controlaba cada peso que entraba a la casa, cada decisión que se tomaba. Pero algo dentro de mí se resistía a aceptar esa realidad como definitiva. Observaba a mi madre lavar la ropa en el patio, frotando vigorosamente las camisas manchadas de tierra y sudor de mi padre. Sus manos, curtidas y ásperas, trabajaban con una fuerza que contrastaba con la fragilidad que mostraba cada noche cuando las bofetadas y los gritos llenaban nuestra casa. «Ella es más fuerte de lo que cree», pensaba yo. Y yo también podría serlo. Los domingos, cuando íbamos al mercado de Cholula, veía a otras mujeres caminar con la frente en alto, conversando animadamente con sus hijas, riendo sin mirar constantemente por encima del hombro. Envidiaba esa libertad, esa capacidad de existir sin el peso constante del miedo. «Nosotras también podríamos ser así», me decía en silencio. Una noche, después de escuchar los golpes habituales y los llantos sofocados de mi madre, tomé una decisión silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría la manera de romper esas cadenas invisibles que nos mantenían prisioneras. El odio hacia Aurelio ya no era solo una emoción. Se estaba convirtiendo en combustible para algo más.
poderoso, una sensación de determinación comienza a enraizarse en el corazón de Ana. La determinación que había nacido en mí se encontró con la dura realidad cuando decidí compartir mis sentimientos con Roberto y Carmen. Esperaba encontrar en ellos algún tipo de comprensión, tal vez incluso apoyo para enfrentar la situación que vivíamos cada noche. ¡Qué equivocada estaba! ¿De qué hablas, Ana?, me dijo Roberto con una expresión que mezclaba confusión y molestia. Aurelio es nuestro padre. Sí, a veces bebe más de la cuenta, pero todos los hombres lo hacen. No es para tanto. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía minimizar así los gritos, los golpes, el llanto constante de nuestra madre? Carmen fue aún más tajante. Mejor no te metas en cosas de adultos. Me espetó con esa autoridad que creía tener por ser mayor. Mamá sabe lo que hace. Si ella no se queja, ¿por qué tienes que hacerlo tú? Su indiferencia me resultó más dolorosa que cualquier golpe de Aurelio. Era como si viviera en una casa completamente diferente a la mía. El olor a frijoles quemados llenaba la cocina, donde manteníamos esta conversación en susurros. Afuera, don Macario regaba sus plantas como todas las tardes, ajeno al drama que se desarrollaba en nuestra casa. La normalidad del mundo exterior contrastaba brutalmente con la pesadilla que intentaba explicarles a mis hermanos. ¿No escuchan los ruidos por las noches?, insistí sintiendo cómo mi voz temblaba. ¿No ven cómo mamá se tapa los moretones con maquillaje? ¿No notan cómo se sobresalta cada vez que él llega? Roberto desvió la mirada hacia la ventana. Carmen comenzó a lavar los trastes con movimientos bruscos, haciendo ruido innecesario. Su silencio me confirmó que sí sabían, pero habían elegido la negación como mecanismo de supervivencia. Era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la verdad que yo les estaba poniendo delante. Mi frustración crecía con cada segundo que pasaba. ¿Cómo podían ser tan ciegos voluntariamente? Tú siempre has sido muy dramática, murmuró Carmen sin voltear a verme. Mejor ocúpate de tus cosas de niña y deja de inventar problemas donde no los hay. Esa noche, mientras escuchaba una vez más los gritos y los golpes filtrándose por las delgadas paredes, entendí que estaba completamente sola en esta lucha. Mis hermanos habían construido muros de negación tan altos que la realidad ya no podía penetrarlos. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. La forma en que mamá encogía los hombros cuando Aurelio se acercaba. ¿Qué harías tú en mi lugar? Ahora entiendo por qué mamá siempre encontraba excusas para quedarse en la cocina cuando Aurelio llegaba del trabajo. Está preparando la cena, me decía a mí misma, pero la verdad era que ella necesitaba esos minutos extra para calmarse, para preparar su sonrisa forzada antes de enfrentarlo. Las señales estaban ahí, tan claras como el agua, pero nosotros las convertimos en parte del paisaje familiar. El sonido de sus botas pesadas en el pórtico ya nos hacía tensar a todos. Roberto y Carmen corrían automáticamente a sus cuartos, y yo fingía estar muy ocupada con mis tareas. Pensábamos que era normal que los niños desaparecieran cuando papá llegaba a casa. Recuerdo vívidamente el olor a cerveza rancia que impregnaba su ropa los fines de semana. Mamá siempre tenía preparada una excusa. Tu papá trabaja muy duro, merece relajarse. Pero sus ojos hinchados los lunes por la mañana contaban una historia diferente. Cuando le preguntaba qué le había pasado, siempre tenía una respuesta lista. Me caí en la oscuridad. Me golpeé con la puerta del armario. Tropecé en las escaleras. La forma en que mamá saltaba cuando él alzaba la voz, como un gato asustado, debería habernos alertado. Pero normalizamos su miedo. Mamá es muy nerviosa, decíamos. Nunca cuestionamos por qué una mujer tan fuerte y decidida en otros aspectos de la vida se convertía en una sombra cuando Aurelio estaba cerca. Los domingos eran especialmente tensos. Él bebía desde temprano, viendo el fútbol, y su humor se agriaba con cada cerveza. Mamá caminaba de puntillas por la casa, susurrando nuestros nombres para que no hiciéramos ruido. No molesten a su padre. Era su mantra constante. Aprendimos a comunicarnos con gestos, a volvernos invisibles en nuestra propia casa. Don Macario, nuestro vecino, a veces nos miraba con una expresión extraña cuando nos veía en el patio. Una vez le escuché comentarle a su esposa: «Esa familia tiene secretos».
pero nadie hablaba directamente del problema. Era como si todos hubiéramos acordado en silencio mantener la farsa, la comprensión de que nosotras mismas habíamos normalizado el dolor. Con esta claridad llegaron también otras comprensiones que me dolieron hasta los huesos. Durante años había creído que solo mi madre y yo éramos las víctimas directas de Aurelio, pero ahora entendía que el veneno de su violencia había alcanzado a todos nosotros de formas que apenas comenzaba a reconocer. Roberto había desarrollado esa tendencia a explotar por cualquier cosa, esa incapacidad para controlar su temperamento que tanto me asustaba cuando éramos niños. Carmen se había vuelto una mujer que huía de los conflictos, que prefería esconderse antes que enfrentar cualquier problema. Y yo había construido mi vida entera sobre el miedo y la desconfianza, eligiendo un hombre como Carlos que me recordaba dolorosamente a mi padre. El olor a café matutino se mezclaba con estas revelaciones, amargas mientras revisaba mentalmente cada decisión que había tomado en mi vida adulta. Mi matrimonio fracasado no había sido solo mala suerte. Mi dificultad para confiar en las personas, mi tendencia a esperar siempre lo peor, mi forma de encogerme ante cualquier voz alzada, todo tenía raíces profundas en aquellas noches de terror. Dios mío, susurré en la soledad de mi cocina. Llevamos décadas arrastrando sus cadenas sin siquiera darnos cuenta. La comprensión más dolorosa era saber que habíamos transmitido parte de ese daño sin quererlo. Yo había sido una madre ansiosa, sobreprotectora, que veía peligros donde no los había. Roberto había repetido patrones de ira que reconocía demasiado bien. Carmen había criado a sus hijos con tanto miedo al conflicto que los había vuelto incapaces de defenderse. Las lágrimas caían sobre mi taza, mientras entendía que Aurelio había ganado más de lo que jamás imaginé. No solo había destruido nuestra infancia, había moldeado nuestras personalidades, nuestras relaciones, nuestras formas de amar y de temer. Habíamos cargado con su legado de violencia durante décadas, pasándoselo a nuestros hijos como una herencia maldita. Pero con esta revelación dolorosa también llegó algo inesperado, una chispa de indignación que no había sentido en años. Si éramos muchas las víctimas de un solo hombre, si su influencia había sido tan devastadora y duradera, entonces tal vez también éramos muchas las que podíamos elegir romper ese ciclo. La idea de que nuestra historia era una entre tantas otras similares me hacía vislumbrar, por primera vez, la posibilidad real de un cambio. Las palabras brotaron de mi boca como si hubieran estado esperando 70 años para liberarse. Ya no podía contenerlas más. Te odié cada noche de mi infancia. Le grité a Aurelio, mi voz quebrándose por el peso de décadas de silencio. Cada golpe que le diste a mi madre, cada grito, cada lágrima. Yo estaba ahí, escuchando desde mi cuarto, muriendo de miedo y de rabia. Mi padre retrocedió como si mis palabras fueran bofetadas físicas. Sus ojos, vidriosos por el alcohol de siempre, se llenaron de una confusión que ya no me daba lástima. Ana, yo no sabía que... ¿Claro que sabías? Carmen se colocó a mi lado, su presencia dándome fuerzas que no sabía que aún poseía. Sabías que estábamos ahí, temblando, esperando a que pararas de lastimar a nuestra madre. El olor a cerveza rancia que siempre emanaba de él me revolvió el estómago, igual que cuando era niña. Pero esta vez no huí. Esta vez planté mis pies firmemente en el suelo de mi propia casa. Durante todos estos años me pregunté cómo pudo ser tan cruel. Continué, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas sin pena. ¿Cómo pudo mirar a los ojos a dos niñas aterrorizadas y seguir siendo un monstruo? Aurelio intentó acercarse, extendiendo sus manos temblorosas. «Hija, por favor. Yo estaba enfermo. El alcohol me...» «No». Mi grito resonó por toda la casa. El alcohol no te convertía en un golpeador. Tú elegías serlo. Cada noche elegías ser nuestro verdugo. Roberto apareció en el umbral de la puerta, atraído por los gritos. Su rostro reflejaba la misma mezcla de dolor y liberación que yo sentía. Los tres hermanos, finalmente unidos en la verdad. «Mamá murió con el corazón roto por tu culpa», susurró Carmen, su voz cargada de una pena infinita. «Y nosotros crecimos rotos también». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había vivido antes. No era el silencio del miedo,
sino el silencio que viene después de que la verdad finalmente encuentra su camino hacia la luz. Aurelio se desplomó en una silla, su rostro descompuesto por primera vez desde que lo conocía. La verdad estaba ahí, expuesta y sangrante, pero las heridas que había abierto eran demasiado profundas para saber si algún día podrían sanar. Me levanté de la silla con una determinación que nacía desde lo más profundo de mi alma, sintiendo cómo cada una de las palabras que había guardado durante décadas se agolpaba en mi garganta. El olor a mezcal rancio que siempre había impregnado esta casa ahora me daba náuseas, pero ya no iba a huir de él. ¿Sabes lo que es crecer escuchando los gritos de tu madre cada maldita noche? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Sabes lo que es ser una niña de 7 años escondida debajo de la cama, tapándose los oídos mientras su padre destroza todo lo que toca? Aurelio levantó la cabeza lentamente. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza. Por primera vez en mi vida lo vi vulnerable, pequeño, patético. «Tú no entiendes», balbuceó con voz quebrada. «No», grité, y mi propia voz me asustó. «Tú no entiendes nada». Cada noche esperaba que fuera la última vez que golpearas a mi mamá. Cada mañana veía sus moretones y pensaba que era mi culpa por no ser lo suficientemente valiente para defenderte. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación. Durante 70 años había cargado con este peso. Había normalizado el terror. Había justificado lo injustificable. Te odiaba tanto que deseaba que te murieras. ¿Lo sabías? Las palabras salieron como cuchillos. Cada vez que llegabas borracho, cada vez que alzabas la mano, una parte de mí moría también. Mi madre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, comenzó a sollozar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una liberación que había esperado toda una vida. «Ana», susurró Aurelio intentando ponerse de pie. «No te atrevas». Mi mano se extendió hacia él como una barrera invisible. Durante décadas creí que era normal. Pensé que todos los papás golpeaban a sus esposas, que el amor dolía así. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los ruidos de la calle. Era como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué consecuencias traería esta tormenta de verdades que acababa de desatar. Ahora que las palabras habían sido pronunciadas y la verdad había salido a la luz, me encontré sentada en el silencio de mi habitación, contemplando las ruinas de lo que una vez fue nuestra familia. El eco de esas confesiones aún resonaba en mis oídos, pero también había traído consigo una claridad dolorosa sobre todo lo que habíamos perdido en el proceso. La primera pérdida era evidente. Ya no podía fingir que éramos una familia normal. Durante décadas había vivido con la fantasía de que algún día las cosas mejorarían, de que Aurelio cambiaría, de que mamá encontraría la fuerza para alejarse. Ahora entendía que esa esperanza había sido solo una ilusión, que me mantuvo atrapada en un ciclo de expectativas imposibles. Mirando hacia la sala donde había ocurrido el enfrentamiento, pude sentir cómo el ambiente de la casa había cambiado para siempre. Ya no había secretos que mantener, pero tampoco quedaba la familiaridad de los roles que todos habíamos desempeñado durante tanto tiempo. Mamá ya no era la víctima silenciosa. Carmen ya no era la hermana que negaba la realidad. Yo ya no era la hija que observaba desde las sombras. Todos habíamos perdido esas identidades que, aunque dolorosas, nos habían definido. También había perdido la relación con Aurelio tal como la conocía. Por años había luchado entre el amor filial obligatorio y el odio creciente hacia él. Ahora que todo estaba expuesto, ya no podía refugiarme en la ambigüedad de esos sentimientos contradictorios. Él ya no era solo mi padre. Era el hombre que había destruido nuestra paz durante tantos años. Pero quizás la pérdida más profunda era la de mi propia inocencia sobre el poder de la verdad. Había creído ingenuamente que revelar todo sanaría mágicamente nuestras heridas. En cambio, me encontraba en medio de escombros emocionales, rodeada de relaciones fracturadas y un futuro incierto. La verdad había llegado acompañada de un costo que no había anticipado completamente. Sin embargo, entre toda esta devastación, algo pequeño pero persistente comenzaba a emerger en mi pecho. Por primera vez en décadas,
Podía respirar sin el peso del silencio. Ya no tenía que cargar sola con los recuerdos de esas noches terribles. El miedo que había sido mi compañero constante comenzaba a transformarse en algo diferente. La posibilidad de una vida sin secretos. Me di cuenta de que para seguir adelante, primero necesitaba sanar las heridas que habían estado abiertas durante toda mi vida. La sanación no llegó de una vez. Los primeros días después de la confrontación con Aurelio, me encontré despertando cada madrugada con el corazón acelerado, como si mi cuerpo aún esperara escuchar esos gritos terribles que marcaron mi infancia. Pero esta vez, el silencio de mi casa en Cholula me tranquilizaba. Era un silencio diferente al que conocí de niña, cuando me escondía temblando detrás de la puerta de mi cuarto. Decidí que mi proceso de sanación debía comenzar por hacer algo que nunca me había permitido: hablar en voz alta de lo que viví. Durante décadas, esas memorias permanecieron encerradas en mi garganta, como piedras que me impedían respirar completamente. Una mañana, saqué un cuaderno viejo que tenía guardado y comencé a escribir. Veía a mi padre alcohólico golpear a mi madre cada noche. Escribí con mano temblorosa. Al ver esas palabras en papel, sentí como si finalmente hubiera encontrado mi voz. Escribir se convirtió en mi medicina diaria. Cada página era un pedazo de miedo que salía de mi alma. Recordé la textura áspera del suelo de madera donde me acostaba para escuchar, el olor a alcohol que se colaba por debajo de la puerta, los sollozos ahogados de mi madre después de cada golpe. Todo lo que había mantenido en secreto durante 70 años comenzó a fluir como agua limpia que lava una herida infectada. Una tarde, junté valor para llamar a mi hermana Carmen. «Necesitamos hablar», le dije. Cuando llegó a mi casa, sus ojos me dijeron que ella también había cargado el mismo peso invisible durante todos estos años. Nos sentamos en mi cocina y por primera vez en nuestras vidas hablamos abiertamente de lo que significó crecer en esa casa del terror. Yo también lo escuchaba todo, me confesó Carmen con lágrimas en los ojos. Pensé que era la única que recordaba cada detalle. Cada noche nos abrazamos como dos niñas asustadas que finalmente se encuentran después de haberse perdido en la oscuridad durante décadas. Decidimos visitar juntas a nuestra madre. Ella nos recibió con sorpresa cuando le dijimos que queríamos hablar de Aurelio, pero algo en nuestras voces le hizo entender que había llegado el momento de la verdad. «Nunca pensé que ustedes recordaran tanto», nos dijo con voz quebrada. Traté de protegerlas, pero no sabía cómo. Le explicamos que no veníamos a juzgarla, sino a sanar juntas las heridas que todas llevábamos. Esa tarde, 3 generaciones de mujeres de la familia Gutiérrez hablamos por primera vez con total honestidad sobre el infierno que vivimos bajo el mismo techo. El proceso de reconstrucción había comenzado, y con él, una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser familia se abría ante nosotras. Esa posibilidad de cambio que comenzaba a germinar en mi mente me llenó de una energía extraña, como si después de 70 años hubiera encontrado una razón para levantarme cada mañana que fuera más allá de la rutina vacía. Por primera vez desde que tenía memoria, no me desperté pensando en las lágrimas silenciosas de mi madre o en los puños cerrados de Aurelio. Me desperté pensando en las mujeres valientes que habían logrado romper cadenas similares a las nuestras. Comencé a buscar más testimonios, más historias. En la biblioteca de Cholula, entre libros empolvados, encontré relatos de mujeres que habían enfrentado la violencia doméstica en épocas donde hablar de ello era impensable. Sus palabras resonaban con una fuerza que jamás había experimentado. El miedo se alimenta del silencio. Leía en una página amarillenta y sentía como si esas palabras hubieran sido escritas especialmente para mí. Don Macario notó el cambio en mis caminatas matutinas. Ya no era la mujer encorvada que arrastraba décadas de secretos. Ahora caminaba erguida, observando el mundo con ojos que parecían haber recuperado la capacidad de ver más allá del dolor. El aroma de las bugambilias en su jardín ya no me recordaba únicamente las noches de terror, sino también la resistencia de mi madre, que a pesar de todo, nunca dejó de cuidar sus plantas. Mi perspectiva sobre Roberto y Carmen también comenzó a transformarse. Durante años los había visto como víctimas indefensas,
igual que yo. Pero ahora comprendía que cada uno de nosotros había desarrollado mecanismos de supervivencia diferentes. Roberto, con su aparente indiferencia, quizás había construido un muro emocional para protegerse. Carmen, con su distancia, tal vez había elegido el olvido como refugio. Empecé a entender que el daño de Aurelio se había extendido como raíces venenosas a través de toda nuestra familia, afectando no solo nuestras infancias, sino nuestras formas de relacionarnos, de amar, de confiar. Pero también descubrí algo revolucionario. Ese daño no tenía que ser permanente. Otras mujeres habían logrado sanarlo, transformarlo, convertirlo en fuerza. Una tarde, mientras hojeaba otro testimonio en la biblioteca, una frase me detuvo completamente. La verdad tiene muchas caras, y en cada familia existe más de una versión de los hechos. El libro se me resbaló de las manos al comprender que quizás había aspectos de nuestra historia familiar que yo desconocía por completo. Esas palabras de Carmen resonaron en mi mente durante días. No podía dejar de pensar en cómo había descrito esa sensación de estar paralizada, de convertirse en una sombra dentro de su propia casa. Era exactamente lo que yo había sentido tantas noches, escondida detrás de la puerta de mi cuarto, escuchando los gritos y los golpes que llegaban desde la sala. Fue durante una de esas tardes en el mercado cuando me encontré con doña Esperanza, una vecina que siempre había sido muy reservada. Mientras escogíamos jitomates, la escuché murmurar algo sobre esos hombres que se creen dueños de todo. Sus manos temblaban ligeramente al sostener las verduras. ¿Disculpe? Le pregunté con suavidad. Me miró con ojos cansados como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años. Ay, mija, es que a veces una se pregunta cómo pudimos aguantar tanto tiempo en silencio. No necesitaba preguntar más. Había algo en su mirada, una tristeza profunda que reconocí inmediatamente. Era la misma que veía reflejada en el espejo cada mañana desde que tengo memoria. «Mi papá también bebía», susurré, sintiendo cómo las palabras salían solas de mi boca. «Y cuando bebía, se volvía un demonio», completó ella, asintiendo con comprensión. «El mío igual. Llegaba oliendo a pulque y a rabia acumulada. Mi mamá nunca se defendió, nunca gritó de vuelta. Solo recibía los golpes como si se los mereciera». El nudo en mi garganta se intensificó. Había algo extrañamente reconfortante en escuchar que alguien más había vivido esas noches de terror, aunque al mismo tiempo me doliera saber que otros niños habían pasado por lo mismo que yo. «¿Y usted dónde se escondía?», le pregunté. «En el patio, detrás del lavadero. Ahí me quedaba hasta que se quedaba dormido», respondió con una sonrisa amarga. 20 años haciéndome invisible en mi propia casa. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en todas esas mujeres que habían guardado silencio, que habían aprendido a desaparecer cuando la violencia llegaba a casa. Me di cuenta de que mi historia no era única, sino parte de un eco que había resonado por generaciones en muchos hogares de Cholula. Esa sensación de reconocimiento me persiguió durante días enteros. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi madre joven, de apenas 25 años, con esa expresión que ahora entendía no era de resignación, sino de terror silencioso. El aroma del café matutino me traía recuerdos de aquellas mañanas después de las golpizas, cuando ella preparaba el desayuno con las manos temblorosas y yo fingía no ver los moretones que ocultaba bajo el maquillaje. Una tarde, mientras ordenaba las cosas de mi madre en el armario de su habitación, encontré una pequeña libreta escondida entre las páginas de su libro de oraciones. Con los dedos temblorosos, comencé a leer sus palabras escritas con letra temblorosa. Anoche fue peor. Aurelio llegó más borracho que nunca. Ana estaba despierta. Lo sé porque la escuché llorar en su cuarto después. No puedo seguir así, pero tampoco puedo irme. ¿A dónde iríamos? Él me ha dicho 1000 veces que nos encontraría. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas amarillentas. Mi madre había documentado cada golpe, cada amenaza, cada noche de terror. Había registrado mis llantos, mis pesadillas, mi miedo constante. «Mi niña no habla en el colegio», escribía en una entrada. «La maestra dice que es muy callada. No sabe que en casa aprendió que hacer ruido significa peligro». Página tras página,
Descubrí la verdad que había permanecido oculta durante décadas. Mi madre no era sumisa por naturaleza. Era una mujer aterrorizada que protegía a su hija de la única manera que sabía. «Si me voy, él la lastimará a ella para castigarme», decía a otra entrada. «Si me quedo, al menos puedo absorber su ira antes de que llegue hasta Ana». El sonido del viento contra las ventanas de mi casa, en Cholula, me devolvió al presente. Cerré la libreta contra mi pecho, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior como dos corrientes de agua helada. Todo este tiempo había juzgado a mi madre por no defendernos, sin saber que cada día tomaba la terrible decisión de sacrificarse para protegerme. La comprensión llegó como un golpe directo al corazón. Los secretos no habían protegido a nadie, solo habían perpetuado el dolor, generación tras generación. Mi madre guardó silencio. Yo guardé silencio. Y ahora me enfrentaba a la desazón aplastante de todo lo que finalmente había aprendido. Pero yo no podía simplemente aceptar esa verdad tan cruda. No después de toda una vida construida sobre la ilusión de que, de alguna manera, había encontrado el modo de sobrevivir a aquellos años terribles. Me convencí de que tal vez estaba exagerando, que la memoria puede jugar trucos crueles cuando se envejece. ¿No sería posible que mi mente de 70 años estuviera mezclando recuerdos, creando conexiones donde no las había? Durante días enteros me aferré a esa esperanza desesperada. Cuando Roberto me visitaba y notaba mi silencio extraño, yo fingía que todo estaba bien. Cuando Carmen me llamaba por teléfono y su voz sonaba tan parecida a la de mi madre cuando suplicaba, yo cortaba la conversación abruptamente. No quería escuchar ecos del pasado en el presente. Me dediqué obsesivamente a las tareas domésticas, como si barrer cada rincón de mi casa pudiera borrar también los recuerdos que habían resurgido. Lavaba la misma ropa 2 veces, organizaba cajones que ya estaban ordenados, preparaba comidas que no tenía hambre de comer. El sonido de mis propios pasos en la casa me tranquilizaba porque ahogaba los otros sonidos que se habían despertado en mi memoria. Los golpes sordos contra la pared, los sollozos ahogados, el tintineo de botellas vacías, una tarde, mientras limpiaba obsesivamente el mismo espejo por 5ª vez, me detuve a observar mi reflejo. Los ojos que me devolvían la mirada eran exactamente los mismos que habían presenciado todo aquello desde mi escondite detrás de las cortinas. Las mismas manos que ahora sostenían el trapo habían temblado de terror durante tantas noches interminables. Cerré los ojos con fuerza, respiré profundo y me dije en voz alta: «Ana Gutiérrez, si no piensas en ello, no existe». Había funcionado durante décadas, ¿verdad? Había logrado casarme, tener hijos, vivir una vida relativamente normal. Carlos había sido carpintero, no alcohólico. Mis hijos nunca habían tenido que esconderse como yo lo hice. Había roto el ciclo, no era eso suficiente. Pero por las noches, cuando el silencio se volvía demasiado denso, los recuerdos regresaban con una claridad perturbadora. El olor a alcohol mezclado con el miedo, las súplicas de mi madre que yo fingía no escuchar desde mi cuarto, el sonido de mi propio corazón latiendo tan fuerte que temía que Aurelio lo oyera y viniera por mí también. La negación se desmorona cuando la realidad vuelve a golpearla.